no engriparme. Me estoy sintiendo medio, espero no caer. Así que vamos entonces hoy a avanzar sobre un tema que nos va ahora a sacar del ámbito de la iglesia, ¿no? La última vez hablábamos de los sacramentos, el ministerio, y ahora vamos a salir puertas afuera de la iglesia porque el tema de hoy tiene que ver cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana en el ámbito público, en lo que tiene que ver con lo civil, cómo yo cristiano, cómo ustedes cristianas viven su fe en, en el marco de la sociedad, de la sociedad secular, cómo nos relacionamos con el poder público, ¿no? Porque una cosa es un hecho, todos nosotros somos bautizados, bautizadas, miembros de la iglesia, eh, adoptados como hijos e hijas, pero también todos somos ciudadanos y ciudadanas de nuestros respectivos países, ¿no? Y como ciudadanos y ciudadanas tenemos nuestros derechos y obligaciones como tales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo se abisagra mi vida de fe y mi vida cívica? De hecho, ustedes tenían para leer un texto más larguito, porque pusimos uno solo, y es la obra completa, el escrito completo de Lutero, eh, sobre la autoridad secular. Es un texto del 1523, o sea, todavía ¿se acuerdan cuando hablábamos de la historia de Lutero? Es un texto anterior a ese punto, ese año clave que es el 1525, así que todavía tenemos a un Lutero soltero, ¿no? Un Lutero que podía disponer su tiempo para escribir y escribir mucho. eh, y, pero ya, ojo que ya está en ciernes, no, ya viene de un siglo antes que Lutero, todos estos conflictos que tienen que ver con los campesinos, con la situación de los campesinos y esa situación de agitación que hay, que es un problema ya de la evolución económica del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Eh, y, este, pero ahora en estos años, en los 20, va a emerger con mucho más fuerza y por supuesto la gran crisis va a llegar en el año 1525, ¿no? Y de hecho, este punto y la actitud de Lutero, ¿no? Porque de Lutero se esperaba, la gente lo miraba a Lutero, a ver qué decía, qué opinaba sobre el respecto. Va a ser una, una actitud que no fue de las mejores, ¿no? Fue más bien de las sombras de Lutero, y sombra tan grande que algunos hablan de que la guerra de los campesinos es el cadáver en el closet del protestantismo, ¿no? De hecho, no fue nada feliz la, la- 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 la intervención de Lutero y su mirada. Pero, ¿por qué? Por supuesto hubo una feroz represión, una represión sangrienta. Los campesinos tenían demandas, ¿no? Eh, Porque vivían abusos, ¿no? Si uno lee, porque ahí están, no sé si todavía están los artículos de las reclamaciones que habían escrito con las reclamaciones que tenían para hacer, no son nada del otro mundo. Los campesinos no reclamaban cosas disparatadas, simplemente eran víctimas de abuso y reclamaban, bueno, lo, lo que reclamaría cualquier víctima de abuso, que esos abusos cesen, ¿no? Así que no eran cosas desmedidas ni nada por el estilo, pero bueno, la represión fue brutal, fue sumamente sangrienta, y esto, bueno, de alguna manera ensombrece esta actitud o ensombrece la, la- la- la vida de Lutero. Pero, de todos modos, este texto sobre la autoridad secular nos pone las bases del pensamiento de Lutero y las bases para articular nuestra teología acerca justamente del avisagramiento entre
nuestra vida de fe y nuestra vida cívica, ¿no? Hay que tener cuando uno lee y se acerca a este texto, no se olviden, es un texto de 1523. Lutero es un hombre del siglo XVI, que tiene una mirada muy distinta a la nuestra, ¿no? Digamos, además, el mundo de Lutero era distinto al nuestro, ¿no? No hay democracias representativas ni cosas por el estilo, eso le va a llevar unos siglos más para aparecer. Eh, entonces, hay que leerlo siempre teniendo en cuenta que el contexto en que fue escrito, el mundo sobre el cual fue escrito. A veces, no dejarse engañar con que a veces parecería que hay una gran apelación a la sumisión, ¿no? Sobre todo por este uso de este texto de Romanos, ¿no? Cuando dice que la autoridad secular no en vano lleva la espada, hay que someterse a la autoridad secular. Parecería que va mucho por ese tema, pero también Lutero es muy crítico y ustedes ahí verán en la tercera parte que hay unos consejos para los príncipes. Él usa esa palabra príncipes era lo que tenía en su mundo, para designar a los gobernantes, ¿no? Hay consejos de cómo deben ser, ¿no? También una cosa es cierta y que hay que tener presente: Lutero entiende que los estados son confesionales, que los príncipes son cristianos, aunque más no sea de nombre, como también los ciudadanos, la gente también es cristiana, no existe otra cosa en su mundo. Inclusive los que no son cristianos también, ¿no? El Imperio Otomano, no había otra alternativa. El sultán era musulmán y la población también, ¿no? Y por supuesto no se permitía otra cosa. Entonces, en ese mundo, ese va a ser el mundo de Lutero. Y de aquí vamos a sacar, y esto está muy disperso también está en otros escritos de Lutero, la- cómo nuestro buen Dios gobierna este mundo. Este, y entonces ahí, eh, si cambiamos la pregunta y en vez de preguntarnos qué hago yo en este mundo como cristiano y como ciudadano, pregunto, y bueno, ¿y Dios? ¿Cómo gobierna este mundo? Y ahí vamos a tener una mirada que nos va a encuadrar muchísimo mejor, ¿no? Y Lutero nos dice que hay dos formas en que Dios gobierna el mundo, ¿no? Por un lado hay un gobierno espiritual, un gobierno espiritual que entonces se basa a través, que ese gobierno es a través de la palabra, a través del evangelio, ¿no? Y por lo tanto, este, este gobierno de Dios genera justicia, pero es esa justicia de la cual ya hablamos. Es una justicia imputada, es una justicia regalada, es una justicia dada, ¿no? Porque ese es el don del evangelio, ¿no? Entonces, por un lado, Dios gobierna de esta manera espiritual al mundo, a través de su palabra. Pero también Dios gobierna este mundo de una manera temporal, ¿no? Y, y, por, y este gobierno se hace a través del derecho, ¿no? Esto es a través de la espada, ¿no? Es el poder del Estado, ¿no? El poder del Estado que puede usar, hasta inclusive puede usar la violencia para hacer cumplir las leyes, ¿no? Y eso es parte de la convivencia, ¿no? O sea, yo no puedo usar la violencia para relacionarme con otro, aunque me haya hecho daño, ¿no? El Estado sí puede legítimamente usar la violencia, ¿no? Es parte del pacto social, que yo declino de usar la violencia por mis propias manos y lo dejo en manos del Estado, ¿no? Eh, entonces, este gobierno temporal se hace por medio de las instituciones civiles, a través del derecho, ¿no? Y, claro, lo que se busca acá no, no es dar la justicia. Lo que se busca acá es la convivencia, evitar que los fuertes, que los poderosos abusen
de aquellos que son más débiles, que son más frágiles, que son vulnerables en la sociedad, ¿no? ¿Mm? Por lo tanto, lo que busca este gobierno de Dios no es darnos la justicia, lo que busca este gobierno de Dios es la justicia civil, ¿no? Que se encuentra a través del derecho. Y así como en el gobierno espiritual de Dios yo puedo recibir esa palabra a través de la fe, en el gobierno temporal, el instrumento para alcanzar esa justicia, ¿no?, que en el otro es la fe, va a ser la razón, ¿no? Acá va a operarse en el gobierno temporal de Dios a través de la razón, para hallar y sentar las bases de la justicia. Pero, y acá es lo más importante, y esto lo voy a repetir muchas veces puede ser el punto clave, Dios gobierna de dos maneras, pero gobierna de dos maneras este mundo. Y el mundo es uno solo, de la misma manera que yo soy una sola persona, que soy cristiano y que soy ciudadano, pero soy yo. Hay un Octavio, no hay dos, ¿no? Y hay un mundo, no hay dos mundos, pero Dios los gobierna de estas dos maneras, de esta manera espiritual y de esta manera temporal. En una nos llega a través de la fe, la otra es a través de la razón, y uno produce la justicia, esa justicia imputada de Dios, y la otra, la justicia civil, ¿no? Acá lo importante es entender bien que hay dos gobiernos, pero que hay un solo mundo, que no se pueden separar, ¿no? A veces aparece esto de decir, hablar de los dos reinos, y esto a veces puede llevar, sobre todo porque como Lutero es agustino, no olviden la experiencia agustina, y Agustín manejaba esto de las dos ciudades, la ciudad de Dios a la que aspiramos, y esta ciudad del diablo, y que las pone pero están en un contexto escatológico, ¿no? Y de lucha, ¿no? Estos dos reinos, estos dos ámbitos, no son ámbitos separados. Eso es lo importante. No hay que separarlos y hacerlos a estos dos ámbitos del gobierno de Dios como ámbitos estancos, ámbitos separados, ¿no? Porque de hecho, si uno los separa y los deja como compartimentos estancos, va a, a encontrarse con riesgos o con problemas importantes, ¿no? Fundamentalmente, si quedan separados, ¿no? Si por un lado está el ámbito de la fe, que se manifiesta, ese gobierno temporal de Dios es a través de la iglesia, así como el gobierno temporal es a través del Estado, de la economía, ¿no? Este, si lo separo, eso va a llevar a que nuestra vida de iglesia se esclerose, ¿no? Y no pueda dar respuestas, ¿no? Nuestra vida de fe no pueda responder realmente a las situaciones en las cuales, a los contextos en los cuales nos toca vivir, ¿no? Porque eso es una realidad, no nos podemos escapar del mundo, no podemos salir de este mundo, estamos en él. Hasta el propio Señor ora, ¿no? Que dice, ustedes no son del mundo, pero no pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal, en ese discurso de Juan, ¿no? Y de hecho, esto de tener muy separado las cosas y mirar solo una u otra, va generando problemas. Y el primero, por ejemplo, fue la guerra de los campesinos mismos, ¿no? Porque esa respuesta que Lutero tiene el problema, ¿no? No puede, no puede ponerse en contra de los príncipes, ¿no? Eh, pero, pero lógico, esto implica avalar esa represión furiosa. Y entonces Lutero, que era muy mirado por la gente, esperaban, y decía, a ver qué decía Lutero, ¿no? No olviden que para el 25 Lutero era una persona que había escrito cantidad, y era una voz que, a ver, ¿qué es lo que dice este hombre sobre este tema?
¿no? Estaban mirándolos. Y claro, después con el desenlace de la guerra de los campesinos, eh, la iglesia luterana dejó estas clases, estos estratos más bajos de la sociedad, el campesinado, y se fue consagrando como una iglesia de la burguesía y la nobleza, ¿no? Que de última fueron los que vencieron, lógicamente, en la guerra de los campesinos, ¿no? Pero pero no solo esto, ¿no? Esta idea de ir separando las cosas continuó a lo largo de la historia y podemos ver puntos claves, ¿no? Por ejemplo, en la revolución industrial, ¿no? Donde se genera una clase obrera que sufre, ¿no? Que sufre por la explotación, ¿no? Por las condiciones inhumanas, ¿no? A que estaban sometidos. eh, la iglesia luterana no logra entender, no logra oír, mejor dicho, los reclamos de los obreros, ¿no? Y de hecho el movimiento de obreros se pierde, ¿no? Y nuevamente la iglesia luterana queda como una iglesia de la burguesía y de las clases altas, o por lo menos de las clases medias y medias altas y altas. Eh, esa sordera tiene que ver justamente porque la vida de la iglesia es esto, y con lo otro no me entiendo, ¿no? Es un ámbito separado, donde acá la iglesia habla de estas cosas y de aquellas otras no. Entonces, claro, no podía oír lo que estaba aconteciendo en el otro lado. Y por supuesto, el ejemplo quizás más trágico, más lamentable, es el del nazismo, donde, y esto tiene toda una historia de que se va garantizando esto de la separación. Por lo tanto, y fundamentado, ¿no? Teólogos que no eran nada tontos, este, fundamentaban cómo uno puede ser un buen cristiano, ¿no? Vivir en la iglesia fenomenalmente, y por otro lado también ser un buen nazi, ¿no? Si uno se para, genera estas locuras, estos divorcios estrafalarios, ¿no? Se puede ser buen cristiano y simultáneamente buen nazi. Y realmente eso no tiene sentido, pero es consecuencia de entender cómo estas dos formas de gobierno como compartimientos totalmente estancos. Y de hecho, en esta época hasta, piensen que se arma una iglesia, ¿no? Una iglesia, bueno, de luteranos y reformados, ah, que es funcional al régimen, ¿no? Una iglesia no como Dios manda, una iglesia como el Führer manda, ¿no? Eh, por supuesto también, esto tiene que ver con la providencia de Dios, también aparece la iglesia confesante, que por supuesto no admite nada de esto, porque entiende que no se pueden separar estas dos. Muy buenas tardes, Nati. Buenas Eh, tardes, profesor. Perdón por el horario. no hay problema. Estamos hablando de las dos formas de gobierno de Dios, ¿no? Que Dios gobierna este mundo de una manera espiritual, a través del Evangelio, que lo recibimos por fe y genera la justicia que Dios nos regala. Y por otro lado también Dios gobierna este mundo a través del poder temporal, un gobierno temporal, a través de la espada, ¿m? que se realiza por el derecho, que tiene que ver, que yo eso lo logro por la razón, y busca este gobierno temporal de Dios la justicia civil. No, no busca otra cosa, ¿no? El gobierno temporal de Dios busca la convivencia humana, que haya justicia civil, ¿no? Y así como el Evangelio y la justicia de Dios la recibo por la fe, la justicia civil la logro por medio de la razón, ¿no? El problema es que son dos formas de gobierno de Dios, pero sobre un solo mundo. Estamos comentando lo que pasa si yo los separo, ¿no? Si los separo, llego a barbaridades como la que estábamos comentando, que se puede ser buen nazi y buen cristiano, ¿no? Eso es una aberración, pero que existió. En su momento
esto se dio. Y esa doctrina de las dos esferas totalmente separadas no es la doctrina luterana ni el pensamiento de Lutero, ¿no? Es una forma acomodaticia funcional, que fue funcional en su momento al régimen nazi, ¿no? O sea, estos dos ámbitos no se pueden separar, ¿no? Ahora bien, teniendo esto presente, que hay dos formas, ¿no? Y voy a estar muy repetitivo, dos formas de gobierno de Dios sobre un solo mundo, y que hay una persona única, que es cristiana y que es ciudadana, ¿no? Pero es una sola persona. No es posible dividir, no es posible que nos escindamos, ¿no? Y para un lado seamos cristianos y para el otro seamos ciudadanos o ciudadanas. Volviendo al tema de la guerra de los campesinos, que es muy importante, porque bueno, fue uno de los matrimonios y guerra de los campesinos, ¿se acuerdan que decíamos que eran los puntos de corte en la biografía de Lutero? Eh, Ciertamente el resultado fue muy feo, ¿no? La represión, la muerte. Pero Lutero, esto hay que reconocerlo, Lutero estaba convencido que los campesinos estaban mal, estaban equivocados, ¿no? No en sus reclamos, no en sus reclamos, en su forma de proceder. Lutero de eso tenía la convicción. Lo que es muy cierto es que a Lutero le faltó compasión. O sea, no vio, o no quiso ver, o no pudo ver el sufrimiento, ¿no? Podría haber aprovechado lo que él tenía de la teología de la cruz, pero él no lo pudo ver, ¿no? Pero estaba convencido, y con razón, de que los campesinos estaban mal, ¿no? El movimiento estaba mal, ¿no? Y, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el fundamento teórico para, para que Lutero dijera que esto está mal y que por lo tanto, bueno, parecía que el gobierno civil tenía que liquidarlo? Es la postura contraria, ¿no? No la de separar, sino la de juntar y mezclar estos dos ámbitos. Muchos de estos movimientos lo que pretendían era instaurar el reino de Dios por la espada, por la fuerza, ¿no? Miren qué interesante esto, que el reino de Dios, ¿no?, se iba a imponer por la fuerza revolucionaria, ¿no? De hecho, hubo experimentos, por ejemplo, en la ciudad de Estrasburgo, ¿no? Claro, el problema es que el reino de Dios no se impone por la fuerza. El reino de Dios viene solo porque es la santa voluntad de Dios. No se puede imponer el reino de Dios. Yo no puedo llevar a la gente de rastra a misa. No tiene sentido. Y eso es lo que Lutero ve, y por eso dice Lutero que está mal lo que están haciendo. Eh, Pretender esto por la violencia, por la fuerza, es un error, es una aberración, ¿no? No se puede juntar. La espada no está para eso, ¿no? Y el reino de Dios viene solo, no tiene sentido. Pero este problema de la mezcla es el problema que le da el sustento a Lutero para oponerse. Pero vuelvo a decir, sin duda, fue una mirada teórica correcta, pero una mirada carente de compasión, porque realmente los campesinos eh, estamos sufriendo abusos, ¿no? Eso no, lamentablemente, cosa tampoco que muy rara a lo largo de la historia humana, ¿no? Que los que tienen fuerza puedan abusar de los que son débiles. Justamente para eso está el poder civil, para evitar esto, ¿no? Pero bueno, las cosas no salieron de esta manera. De hecho, tampoco fue la única de las metidas de pata de Lutero. También tuvo otra, porque Lutero era una persona también como nosotros que se equivocó también, se equivocó grandemente en algunas cosas y tuvo puntos maravillosos. Pero este fue uno de las sombras de su vida, y una sombra bastante grande.
Inclusive aquí va a aparecer, y sería muy interesante estudiarlo, un personaje que, que fue un admirador, un seguidor de Lutero, un señor que se llamaba Thomas Münzer, que justamente cuando Lutero se retira, ¿no? Porque Lutero más se va a inclinar en el lado de los príncipes, este va a ser un importante caudillo del movimiento campesino, ¿no? Un hombre muy inteligente, también muy valiente, ¿no? Bueno, tuvo muy mala, bah, por supuesto fue derrotado y por supuesto los derrotados tienen que pagar con creces su derrota. Fue ajusticiado, lo mismo que su esposa, en fin. Eh, pero Münzer se transformó para Lutero eh, era su archienemigo, ¿no? Lutero lo veía, no sé, como el doctor Moriarty y Sherlock Holmes. Así que cualquier cosa que dijera Thomas Münzer a Lutero le hacía parar los pelos de punta. Pero bueno, los campesinos o los líderes de los campesinos que no murieron en el campo de batalla fueron ajusticiados sin demasiados problemas, ¿no? Entonces, ante estos dos gobiernos de Dios, ya hemos visto las dos situaciones que se pueden dar. Si yo mezclo erro, porque el reino de Dios no se puede imponer por la fuerza, que ese es el problema, ¿no? Piensen que este es el problema de la iglesia medieval. ¿Se acuerdan que el encuentro pasado, cuando leíamos algunos fragmentos de la confutación de la confesión de Augsburgo, decía, y bueno, y que sería bueno que los príncipes hicieran que bla, 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 ¿no? Esta apelación a que el poder temporal respalde lo que el poder espiritual dictamina, ¿no? Esta mezcolanza que nos lleva a buen puerto, ¿no? Que no funciona, como tampoco funciona la de separar, la que me permite tener una vida de domingo piadosa y de lunes a viernes o de lunes a sábado hago lo que sea, ¿no? Puedo participar de todas las corruptelas que me parezcan adecuadas para llegar a mis fines, pero bueno, estoy en el ruedo de lo civil y total, eso no pasa nada. Pero, y el domingo soy un buen cristiano en misa, que participa en los santos sacramentos, que oye la palabra de Dios y todo bien. Este es el gran punto en esta cuestión. Poder distinguir las dos esferas, los dos ámbitos del gobierno de Dios sin separarlos, pero también sin mezclarlos. Este es el punto de cuestión. Y eso es lo que hace que distintas corrientes vayan para un lado o para el otro. Y logremos, en cualquiera de las dos formas, vamos a encontrar aberraciones, ¿no? O el que se es cristiano y nazi simultáneamente sin problemas, o las miradas teocráticas en las cuales, digamos, uno va a la fuerza misa, ¿no? Es un deber ciudadano, el deber religioso termina siendo un deber ciudadano, los delitos contra la religión son delitos civiles, ¿no? O sea, donde no ir a misa, no comulgar, se transforma en delito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, estos son los dos peligros y esto hay que tenerlo clarísimo, porque esto, de entenderlo, la distinción y sin mezclar, es lo que nos va a permitir llevar adelante nuestra vida, ¿no? Porque como tenemos una sola vida, es llevar adelante nuestra vida, ¿no? Y esto tiene, hasta ahora hemos hablado de cosas, las más nuevitas de la década del 30 y del 40 del siglo pasado, pero Perdón, profesor, sí, diga usted, perdón Nati, que lo interrumpa, porque se me va a ir como es después está y creo bien. que por ahí como es es algo para rescatar y sobre todo para sacarme de la duda. Dígame. Por ejemplo, como es vio que en su momento hubo partidos políticos como es que pertenecían a las iglesias evangélicas, sobre todo como es por ahí a las más fundamentalistas.
¿Es más o menos algo medio parecido, como es con lo que está diciendo, tratar como es digamos, desde ese lugar, bajar como es digamos, al reino de Dios, entre comillas, ¿no? ¿Es algo medio parecido o no? Sí, o sea, lo que tú estás planteando, o lo que plantean esos grupos, ojo, Bien, ojo que no solo han habido en tu país y en el mío, eh, agrupaciones políticas que defendían los valores evangélicos, ¿no? Porque estaban asociados a grupos eh, bastante fundamentalistas. Pero también hay partidos católicos, gente, no se olviden. También los hay. Ahora, vamos a mirar esto mismo desde otra perspectiva. Porque yo no espero que ninguno de ustedes participe de alguno de esos movimientos políticos. No que no participen de movimientos políticos, sino de esos. Entonces yo, o cada uno de ustedes, como ciudadano elector, que somos todos, ¿no? Pues acá todos ya cumplimos los 18 años todos, ¿no? Ya votamos, ¿verdad? Cuando tengo que elegir el candidato, es la papeleta que yo voy a meter en la urna. ¿Por qué voy a elegir un candidato? ¿Lo voy a elegir porque es un buen cristiano? ¿O lo voy a elegir porque su programa político, en lo que refiere a la economía, en lo que refiere a derechos humanos, u otras cosas que me importen, me satisfacen? Y por mi razón, yo digo, bueno, yo voy a votar esto. Porque los candidatos que yo voto para ocupar puestos en el Ejecutivo, para ocupar puestos en el Legislativo, van a hacerlo, esos lugares son los que conforman el Estado, o sea, la espada, lo que tiene que ver con el gobierno temporal de Dios. Y ahí no entra la fe, no entra el Evangelio, ahí entra la razón y el derecho para lograr la justicia civil. Entonces, eh, ¿tiene, ¿tiene sentido? Eso, y realmente no lo tiene. Yo entiendo que es un buen argumento para captar votos, ¿no? Generar un espacio así y apelar a que, bueno, si vos sos un buen cristiano, votame a mí, no vas a votar al otro que es ateo. No, yo no voto un candidato por sus convicciones religiosas, voto un candidato por su programa de gobierno, porque eso es lo que me dicta la razón. Entonces, entender esa separación, que en este ámbito lo que funciona es la razón, eh, pero, pero no por eso yo dejo de ser cristiano. Porque yo soy el ciudadano, para esas cosas aplico la razón. ¿No? Y voto, elijo mi candidato por la razón. Y miro el programa de gobierno que tiene. No miro si va todos los días a la iglesia. No miro cuántas veces al año comulga. Eso no importa para ser legislador. Lo que importa es lo otro, un programa de gobierno, su honestidad, su probidad como funcionario público. Eso me importa. No me importa que sea piadoso, me importa que sea un gobernante honesto. Yo sí, pero su honestidad puede ser una persona atea, porque no se necesita ser cristiano para ser honesto, ¿no? Entonces, poder entender esas cosas, no mezclar, no, solo son honestos, la mezcla es esa, solo son honestos los cristianos, mentira. Los musulmanes también son honestos, los ateos también lo son. Y también hay cristianos deshonestos, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo entonces, veamos como todas estas cosas, cuando uno separa, ¿no? Entonces, no, la iglesia, ¿no? Porque también, así como está, ya que sacaste esta punta, lo ponemos ahora, así como están los que forman partidos evangélicos, ¿no? Están los que dicen, la política es cosa del mundo, los cristianos no se meten en política. También, ¿no? Y ahí ven, los dos errores al entender esto son separar, los cristianos no se meten en política, mezclar, este es el partido evangélico. Ahí lo tienen clarito. Los dos errores, separar y mezclar. Ninguna de esas dos cosas son luteranas, ¿no? Lo luterano es entender,
que ahí está el gobierno espiritual de Dios a través de su santa palabra y el gobierno temporal de Dios a través de la espada. Que en una la justicia que Dios me regala la recibo por la fe y en otra la justicia civil la logro por la razón defendiendo el derecho. Son dos ámbitos para un mundo y para un solo ciudadano. Ni se separan, ni se me hacen mezcolanzas raras por ahí. Y entonces, ahí podemos entender algunas cosas, ya de un contexto más actual, porque esto lo hemos vivido todos nosotros. Porque son de este siglo, además, estas discusiones, no cosas de otros siglos, como habíamos visto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, que ha hecho poner el grito en el cielo a piadosísimos cristianos de distintas denominaciones, ¿no? Eso dan fe todos ustedes que ha sido así, ¿no? Tanto en Argentina como en Uruguay. Acá volvemos a algo que ya lo hemos mencionado. ¿Para qué está el Estado? ¿Está para agradar a Dios? No. El Estado está para garantizar el bien del ciudadano, para garantizar la convivencia. Para eso está. Para aplicar el derecho, para que se haga justicia civil. Entonces, por medio de la razón, y cada uno tendrá, a través de su razón, llegará a sus propias convicciones. Esto no quiere decir que está bien, que está mal, no. Cada uno tiene sus convicciones. Pero el legislador va a votar por eso, por la pertinencia de la ley. No va a votar porque Dios lo quiere. Va a votar porque la ley le parece pertinente, ¿no? Y los ciudadanos nos parecerá o no, pero lo que se legisle no tiene que ver con nuestra fe. No vamos a agradar más a Dios si nuestro país tiene una legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. No vamos a estar, Dios no va a odiar más un Estado que tiene ese tipo de legislaciones que si no la tiene, ¿no? Lo que hay que buscar es el bienestar del ciudadano. Lo que hay que buscar como legislador, busca eso, o debe buscar eso, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta distinción, o sea, no tiene sentido sacar a revolear Biblias, ¿no? No es lo que la Biblia dice. Acá no tiene nada que ver esto. Acá lo que hay que ver son las razones, y enfatizo esa palabra, que hacen que la ley sea pertinente o no. Que la ley sea una buena ley. ¿No? Porque también tenemos, por supuesto entendemos que no todas las leyes son buenas, que hay leyes que debieran ser mejoradas. Y acá surge algo que ya es de nuestro tiempo, no de los tiempos de Lutero, ¿no? Por supuesto, porque el pobre era del siglo XVI y vivía en ese contexto del XVI. Que nosotros, como ciudadanos, en nuestros respectivos países, también tenemos la posibilidad de incidir, ¿no? A través de distintos mecanismos previstos por la ley, ¿no? Que son, por ejemplo, los plebiscitos, los referéndum, ¿no? Los referenda sería el latín, el plural correcto en latín, porque referéndum es en latín. Entonces, eso es lo importante. O sea, no solamente tenemos la obligación de respetar la ley, ¿no? Y tenemos derechos que la ley nos otorga, sino también tenemos el derecho y la responsabilidad de incidir en las cosas públicas, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver justamente por estos dos ámbitos que hay, estas dos maneras que Dios gobierna el mundo. El único mundo, y yo soy la única persona. Por eso, en los asuntos temporales, no tiene que la Biblia, la Biblia no es argumento para los asuntos temporales. Para los asuntos temporales es la razón, ¿no? Si no, empezamos con la mezcolanza, ¿no? Y mezcolanza que a lo largo
de la historia se han dado, ¿no? Y no funcionan, ¿no? O por lo menos funcionan gracias a la fuerza, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? O sea, no funcionan por la ley, sino funcionan por la fuerza las cosas que que no están bien. Tienen que funcionar por la fuerza, tienen que ser impuestas por la fuerza, si no se caen solas, porque no funcionan. Las cosas que sí funcionan, justamente van hacia adelante, ¿no? Em, entonces, en el reino de Dios sí la fe. En lo temporal, la razón, ¿no? Y no por eso somos dos personas, una persona de fe y una persona de razón. Somos personas de fe y de razón, porque entendemos que Dios nos gobierna desde dos ámbitos, a nosotros, al único mundo que tenemos, ¿no? Por eso, las confusiones han llevado a mamarrachos, ¿no? Por ejemplo, la pérdida del movimiento obrero en el luteranismo, ¿no? Sí, eso fue una consecuencia de haber separado, ¿no? Eh, en realidad, bueno, todas estas confusiones surgen, en realidad, de cómo nos preguntamos las cosas, ¿no? Si yo me pregunto, ¿cómo me manejo en el mundo como creyente? Podemos responder cayendo en cualquiera de los dos extremos, ¿no? Separando, ¿no? Yo me separo del mundo. Y de hecho hay, yo creo que en los himnarios viejos, en el culto cristiano, viejos himnos de dejo el mundo, este es un verso, me lo acuerdo, porque lo habré cantado de muchacho, dejo el mundo y sigo a Cristo. ¿No? Ahí alguien se ríe porque de seguro también lo cantó. Dejo el mundo y sigo a Cristo. ¿Puedo dejar el mundo? ¿Qué hago? Sí, me puedo encerrar en mi casa, pero si no voy al supermercado no como. Mi quintita da para poco. Además me gusta la carne. Y no tengo, no tengo chanchito, voy a tener que criar. No, o sea, si yo me pregunto eso, yo puedo llegar a responderme eso. Bueno, me separo del mundo, estas son cosas del mundo. No, yo voy a estar piadoso. No funciona. O yo voy a imponer en este mundo el reino de Dios. Eso, entonces me voy a candidatear para ser un diputado cristiano que promueva leyes que, bueno, que prohíban todo aquello que yo creo que está contra la voluntad de Dios, que también está eso, ¿no? Bueno, leyes de que, bueno, la gente tiene que ir al culto el domingo y en vez de tener el sello en el documento de que votó, tendrá el sello de que fue a misa. Sí, sí. Está bien que eso no pasa ya en nuestros estados, gracias a Dios, pero digo, anécdotas pequeñas, ¿no? Fíjense, cuentos de gente más vieja que yo, ¿no? Que ya, algunos ya no están en este mundo. Eh, Contaba un señor luterano, ¿no? Miembro de la congregación, yo era un muchacho, tendría 20 y pocos años, este, lo- como era miembro del consejo de la congregación, lo había ido a visitar, ahí estamos haciendo visitaciones de los miembros del consejo, a los miembros que no venían, contando, y en esas visitas, bueno, él contaba que en el colegio, iba a un colegio salesiano, eh, para jugar al fútbol tenía que haber ido a misa. Libretita con sello. Es una nimiedad, ya lo sé, es una nimiedad. Pero fíjense cómo se mezcla, se mezcla. ¿Qué tiene que ver la práctica del deporte con la participación en una celebración litúrgica? Diga usted, Hernán. Me hizo acordar Farrell con esta anécdota, pues una conversación, incluso en nuestras comunidades actuales. Nosotros en San Lucas tenemos comunión y la gran queja de parte de la comunidad y la comunidad que tiene más de 70 años, no estoy hablando de los más jóvenes, es que las familias de comunión no van a misa. Pero que, ¿por qué no hacemos como la Iglesia Católica que les sellan para poder tomar la comunión que hayan ido a misa? Al 70% de las misas durante el curso de comunión tiene que ir.
Entonces, también arrastramos esas cosas hoy, ¿no? Hoy hay que lidiar con esas cosas, ¿no? Hoy compartimos los grupos de la congregación, el comunicado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos sobre lo que pasa en Jujuy, movimiento del cual la iglesia es parte, y algún pedacito de la congregación está ahí protestando en el grupo de WhatsApp, que en vez de meternos en política, ¿por qué no anunciamos los días de misa y hacemos que la gente vaya a misa? Bueno, como que anunciar los días de misa está bien, que hay que hacer que la gente vaya a misa. hacer que la gente vaya de prepo. Bueno, ojo, piensen que en algunos momentos de la historia, no tan lejanos, siglo XX, en el franquismo, durante la España franquista, esto de no ir a misa, mucho, era sospechoso. Y uno podía terminar con los carabineros golpeando la puerta de la casa de uno. Y ahí los señores del tricornio, tac, tac, ¿por qué no va a misa? El cura dijo que usted no aparece. Ay, Farero, disculpe, me hizo acordar una anécdota con lo que usted contó, más cercana aún. Dictadura militar de los 70 en Argentina, tengo un conocido de Mendoza, de un pueblito muy chiquito de Mendoza, que era militante de una de las organizaciones armadas, e iba a misa a propósito para que el cura no lo botonee, porque todo aquel que no iba a misa era sospechoso de estar en una organización armada. Y él, siendo ateo, iba a misa a propósito y se sabía la misa de memoria para camuflarse. ¿No? Eso es lo que generan los mamarrachos que se generan por los errores, ¿no? O separo y me distancio del mundo, o trato de mezclar el mundo, y el mundo con la fe, lo cívico con lo que tiene que ver con las convicciones religiosas, y entonces estas cosas no funcionan. Por eso la pregunta siempre es mejor hacerla: ¿cómo maneja Dios este mundo? ¿No? Esa es la pregunta: ¿cómo maneja Dios este mundo? Entonces nos respondemos con estos dos gobiernos. Y entonces después nos preguntamos, ¿y a mí entonces qué responsabilidad me cabe? ¿No? Y ahí sí, entonces empiezo a poder dilucidar cómo actúo como cristiano y como ciudadano, porque soy ambas cosas a la vez, ¿no? Pero no mezclo, ¿no? Cuando comulgo por fe. Cuando voto por la razón. Ese es el punto. No mezclo ni separo, no. La urna es una cosa que es de otra persona, no de mí. Soy el mismo. Soy el mismo el que va a comulgar y el que va a votar. Entonces, no separo ni mezclo. Ese es el punto en cuestión. Y de hecho, un gran ejemplo de mezcla, que creo que nos quedó perdido ahí, pero que me parece importante porque es una de las cosas que acá Lutero habla también, es la iglesia medieval. Y sobre todo del siglo X en adelante, va a evolucionar en el pensamiento de que el Papa está por encima del emperador y de los gobernantes temporales, ¿no? O sea, acá hay un problema de mucha iglesia en detrimento del Estado, ¿no? Vean qué problema es cuando la iglesia y el Estado, y acá ya vemos cómo se manejan entre ellos, mucha iglesia y el Estado ahí abajo, ¿no? Y esto generó conflictos, por supuesto, y uno de ellos lo pueden buscar en los libros de historia, bueno, en Wikipedia, que también sirve, la famosa querella de las investiduras, ¿no? Que si bien el asunto era quién nombraba a los obispos y esas cosas, a lo que yo quería ir, es cómo termina esto. Bueno, primero, un emperador que deja a un papa encerrado en una fortaleza y que tiene que bajar la cabeza. Pero después las cosas se dan vuelta, ¿no? En la historia las tortillas suelen darse vuelta. Un emperador que tiene que cruzarse los Alpes como penitente para ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque el Papa lo excomulgó. Usted podrá decir,
Y bueno, nada, ¿qué me importa? Que me excomulguen, que se va, me excomulgan acá, pero me hago testigo de Jehová y listo, váyanse a freír espárragos. No, esto tiene otras repercusiones. Esto es lo que Lutero llama la excomunión mayor, con la cual está en total desacuerdo. Porque no solamente es separar de la mesa del Señor, sino también proscribir políticamente. Porque el Señor excomulgado, emperador, duque, conde, lo que fuera, si estaba excomulgado, sus vasallos ya no estaban obligados a obedecerlo, ni servirlo. Eso es complicado. Si el emperador queda excomulgado, ya entonces no lo tenemos que obedecer. Es un proscripto público, ¿no? Es complicado, o sea, y el Papa tenía esa arma en la mano, podía excomulgar a un emperador. Y al emperador sí le empezaban a poner las cosas complicadas, porque siempre hay otro que quiere el trono, ¿no? En todos los lugares de poder siempre hay otro que quiere ese mismo lugar. Y si a este ya no hay que obedecerlo, podrían obedecerme a mí, que soy un fiel cristiano. Entonces, bueno, el bueno de Enrique IV tuvo que cruzarse los Alpes para ir a pedir perdón, ¿no? Lutero está en contra de esto, porque esto no es una herramienta de disciplina de la Iglesia, es una herramienta política. Y es una mezcla, por lo tanto, porque un poder espiritual está usando una herramienta sobre un poder temporal. ¿Qué es la excomunión? Y Lutero está de acuerdo con la excomunión, con la que él llama excomunión menor. Es decir, que a un pecador impenitente, un pecador público, no sé, que su pecado es conocido por todos, porque si uno no conoce los pecados del otro, uno no puede meterse, lógicamente, ¿no? Pero alguien que es público, uno como pastor tiene que decirle, mira, no comulgues, porque si comulgas vas a comulgar para tu propia condenación si no te arrepentís de tus pecados. Tiene que ver con eso, ¿no? Así que no comulgás, te separás de la mesa del Señor porque estás viviendo en un pecado público y que si no te arrepentís, el sacramento es para tu propia condenación. Por supuesto que las puertas quedan abiertas para que vengas a la iglesia, oigas la predicación de la palabra y a ver si esa palabra te toca y te mueve al arrepentimiento. Eso es la comunión menor, ¿no? Que tiene evidentemente un fin pedagógico para corregir al pecador. Lo otro no, tiene un fin político, ¿no? Es parte de esa concepción de la mezcla. Y es esa lo que tienen en idea los confutadores, cuando en la confutación dicen, pero también sería bueno que los príncipes hagan observar los sacramentos en sus territorios. No, los príncipes no tienen que hacer observar nada, porque eso no les compete. Los príncipes tienen que ocuparse de los impuestos, de que los jueces hagan justicia, de que las fronteras estén seguras. Eso es lo que tienen que hacer los príncipes, no que la gente vaya a la iglesia. ¿No? Que ellos se encarguen los curas, para eso están, ¿no? Ahí están las cosas, ¿no? Sin embargo, las personas, Lutero y todos los sajones, vivían en ese ducado de Sajonia, pagando los impuestos, y con sus impuestos se sostenían los ejércitos del duque, funcionaban escuelas, hospitales, ¿no? Y iban a misa también. ¿Por qué? Porque eran cristianos y eran sajones. Como cristianos van a misa, como sajones pagan impuestos. Listo. No los separaban ni los mezclaban. Bueno, sí, la mezcla estaba, ¿no? Hasta la reforma. Ese es el problema. Así que quedamos con esto que tiene que quedar súper claro, ¿no? Y esto va a ser un pequeño adelanto, ¿no? Que vamos a ver, un texto también, un poquito anterior a este, que es muy lindo, ya lo he mencionado, es un texto hermosísimo, que es el de la libertad cristiana, ¿no? Porque la pregunta entonces es, si somos libres ¿para qué? En realidad ese es el gran problema. Somos libres, pero ¿para qué?
¿Para qué soy libre? Pero bueno, eso será, lo vamos a ver en otro momento, ¿no? Entonces, como ciudadano y cristiano, nos manejamos de esta manera, sin mezclar estos ámbitos y sin separarlos, ¿no? Porque uno nos llevaría a una obsecuencia de la autoridad civil en detrimento de nuestra conciencia, ¿no? Porque seríamos piadosos los domingos y el resto de la semana obsecuentes al régimen, ¿no? ¿Sí? Hubo teólogos que convencieron a la gente que el domingo podía ir a la iglesia y el resto de los días a las manifestaciones del partido, claro. Sí, sí, por supuesto. Eh, o, este, o por el contrario, corremos ese riesgo de la huida del mundo, ¿no? De dejar el mundo es pecaminoso, entonces yo no me mezclo, no estoy, no nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar como ciudadanos, cómo manejarnos como ciudadanos, qué debemos hacer como ciudadanos, es buscar la justicia civil, ¿no? Y utilizar todos los recursos de incidencia que están en nuestras manos, ¿no? Y esto nos lleva a un tema muy importante, que es el tema de la resistencia, ¿no? Y aunque parezca que Lutero, sobre todo si leen en esto, ¿no? De que hay que obedecer, porque no en vano llevan la espada, ¿no? Así siguiendo a Romanos, ¿no? Y parece una mirada así muy de sumisión. Si manda, manda y se obedece, ¿no? Y bueno, en el fondo, que no es desacertado, porque las leyes están para ser obedecidas, no para ser transgredidas, ¿no? Pero Lutero también entiende que, para él es clarísimo, como hombre del siglo XVI, que los príncipes son los príncipes, y si el príncipe manda ir a la guerra, hay que ir a la guerra. Y si el príncipe manda pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Y si dice que, bueno, mejor el mes que viene paguen el doble porque necesito más para mi corte, y hay que pagar el doble y se acabó, no se discute. Lutero tiene clarito que hay cosas en las que los príncipes no se pueden meter, ¿no? Y utilizo la palabra príncipes en el sentido gobernante, ¿no? Porque además es la palabra que usa Lutero, ¿no? Porque está bien, el príncipe gobierna, hace lo que debe hacer, garantizar la seguridad de las fronteras, garantizar el comercio, el libre comercio, la circulación en sus territorios, proteger a sus súbditos, todas esas cosas bien, pero sabemos que también el poder gusta, el poder tienta, y a veces, bueno, uno quiere acumular y acumular poder. Y hay personas que lo han hecho a lo largo de la historia. Entonces empiezan a pedir más cosas de las que corresponden. ¿A qué me puede obligar el Estado? Bueno, para Lutero queda claro que lo puede obligar a ir a la guerra, a servir como soldado, que lo puede cargar de impuestos. Y bueno, si uno no va como soldado porque está viejo, por alguna otra razón, yo qué sé, y bueno, por lo menos que mande unos sacos de trigo y un par de chanchos para mantener el ejército, ¿no? Entonces, esas cosas, bueno, a eso sí puede obligar el Estado. Pero Lutero utiliza esta es la expresión. Pero si me dice que ciertos libros están prohibidos, entonces ahí Lutero dice claramente, ahí hay que decir que no, que en eso no. En las cosas de conciencia el Estado no se puede meter. Y ahí hay que hacer, y así como si el Estado te dice, bueno, ya acá tenés 3 vacas, bueno, te decomisamos las 3 vacas porque el ejército necesita raciones, bárbaro, agachá la cabeza y decir que sí. Pero si te obligan a ir contra tu conciencia, ahí tenés que decir que no. Y bueno, y si ese no implica que, bueno, alguna represalia, pues hay que aguantársela, porque hay cosas que hay que decir que no. Es decir, que también está presente esto que es sumamente importante, el concepto de resistencia. Porque así como la iglesia medieval se desbordó y pretendió estar por encima de todos los poderes seculares, también el Estado se puede desbordar y estar por encima de las conciencias. Y entonces ahí, como ciudadanos,
debemos ejercer la resistencia, ¿no? Esos son los puntos importantes. Y de hecho, tenemos ejemplos a lo largo de la historia y han sufrido el martirio, ¿no? De personas que han ejercido la resistencia ante estos desbordes del Estado, cuando el Estado quiere crecer más allá de lo que le compete, y entonces tratar de dominar la vida íntegra del ser humano, ¿no? Todo, y prescribir cómo debe hacer las cosas la gente, si debe ir a la misa, si debe ir acá, si debe ir allá. Esos desbordes del Estado no van, ¿no? Tengo que ejercer la resistencia, y la resistencia no solo es un derecho, también es una responsabilidad, ¿no? Porque los que tienen la capacidad de discernir ese desborde del Estado también tienen la responsabilidad de ofrecer resistencia por todos aquellos más débiles y fracos, que no pueden verlo, que se someten, ¿no? Y tenemos un ejemplo claro, porque ya que hemos hablado bastante del nazismo, o lo hemos mentado bastante, en el pastor Bonhoeffer, ¿no? Ustedes saben que él, bueno, terminó, bueno, adhirió primero a la iglesia confesante, no a la iglesia establecida, que era funcionaria del régimen. Que bueno, tuvo justamente por sus actividades de resistencia y resistencia bastante comprometida, terminó en campos de concentración, ¿vale? En dos, ¿no? Y fue inclusive ajusticiado el día antes que entraran los aliados al campo de concentración, ¿no? De Buchenwald. Bueno, y bueno, inclusive, bueno, porque uno de sus cuñados estuvo comprometido en uno de los atentados a Hitler, ¿no? Y tenía una expresión, una frase muy linda, Bonhoeffer, ¿no? Refiriéndose al Estado nazi. Decía que era como un carro que atropella a la gente, ¿no? Y que era el deber de uno atravesarse como un palo entre los ejes, entre los rayos de las ruedas de ese carro para detenerlo. Y bueno, él discernió los caminos que, bueno, que lo llevaron a eso, ¿no? Como yo le digo, estaba implicado en la Operación Valquiria, ¿no? En las cosas, bueno, del atentado contra Hitler. Fue una cosa de su razón, ¿no? Que discernió que esos eran los caminos, que no quedaban otros caminos, ¿no? Hernán acá nos pone que Monseñor Romero también es otro ejemplo. Y bueno, también ustedes tienen en su país ejemplos más cercanos, como Monseñor Angelelli, por ejemplo. Y bueno, ambos, en estos tres casos, Bonhoeffer, Romero y Angelelli, signaron sus convicciones con su vida, ¿no? También, bueno, los palotinos. Todos estos ejemplos de resistencia ante el desborde del Estado, ¿no? ¿No? No es, y ojo que esto hay que ser, las cosas no es acá lo que el criterio no es el capricho. A mí no me gusta esto, ¿no? El partido gobierno no es mi partido, entonces a cuanta cosa propongan yo me voy a oponer. Por eso tiene que ver con el capricho. Acá el criterio en el gobierno temporal de Dios es siempre la razón, ¿no? Es la razón, nunca es el capricho. El capricho no es más que eso, es capricho. Entonces el criterio siempre debe ser la razón, ¿no? Entonces los atropellos del Estado desbordado no se combaten con la Biblia, ¿no? Se combaten con acciones cívicas. Y cada uno, de acuerdo a su razón, elegirá el camino que le parezca más pertinente. Pero eso es una decisión consciente y razonada, no un capricho, ¿no? Y estas cosas tienen que quedar claras, ¿no? Y para ir un poco, no sé perdón, si hay algún comentario o cosa, pueden hacerlo, ¿no?
la visión de Lutero, así para ir cerrando un poquito, y estos son puntos muy importantes, porque tienen que ver con toda su teología, ¿no? Sobre nuestra vida como cristianos y en sociedad, ¿no? Lutero tiene una visión que es anticlerical, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque no existe para él una iglesia que está dividida entre clero y laicos, ¿no? Porque somos todos una nación sacerdotal, ¿no? La iglesia tiene ministros, eso ya lo sabemos, tiene ministros porque la iglesia está donde se administran los sacramentos y se predica la palabra. Y para administrar sacramentos y palabras necesitamos un ministerio ordenado, sí, ¿eh? pero, pero somos sacerdotes todos, todas, ¿no? No hay una iglesia jerárquica, hay una nación, un pueblo santo, un pueblo sacerdotal. Entonces, la visión de Lutero siempre va a ser una visión anticlerical, porque esa iglesia jerárquica es una iglesia que trata de copiar el modelo de Estado, y no el modelo del reino, donde hay una sola mesa con un solo anfitrión, que es el Señor, ¿no? También, y esto es muy importante, Lutero tiene una postura fuertemente antimonástica. Y esto tiene muchas implicaciones. ¿Por qué Lutero es antimonástico? Porque para él no hay ningún Estado, y acá digo Estado no en el sentido de la organización política, sino de ser en el mundo, ¿no? No hay ninguna forma de ser en el mundo privilegiada, que sea más que otra, ¿no? Para Lutero, todos en este mundo, todas, servimos a Dios. El juez en su estrado, el campesino en su campo, el ama de casa en su hogar, el soldado en su cuartel, el, el sacerdote en su púlpito, ¿no? Todos, desde las distintas formas de ser en el mundo, sirven a Dios. No hay ninguna privilegiada, no hay ninguna que esté un poquito más cerquita de Dios, ¿no? El monje también en su monasterio, también, pero es parte de todo ese conjunto de la sociedad que de distintas formas va construyendo esa comunidad, ¿no? Así que Lutero es profundamente antimonástico. Y finalmente, Lutero es, y esto, la palabra quizás no nos puede sonar medio raronga, es antientusiasta. A esos movimientos de la reforma radical de los campesinos, Lutero les llamaba los entusiastas, ¿no? La palabra en alemán de repente tiene más contexto de fanatismo, ¿no? De Schwärmer, ¿no? Es antientusiasta, ¿no? Porque no hay posibilidad de imponer el reino de Dios por la fuerza. El reino de Dios está, y esta es la predicación, ¿no? Fue este domingo que pasó, vayan y digan que el reino de Dios se ha acercado, porque el reino de Dios viene solo, no se puede imponer. Entonces, Lutero es antientusiasta, no acuerda con todos esos movimientos que quieren poner el reino de Dios a la fuerza, ¿no? Y este tipo de entusiastas, bueno, en sus tiempos fueron aquellos, ¿no? Pero en nuestros tiempos hay otro tipo de entusiastas que también quieren poner, los llamamos a veces de otras maneras, pero que quieren imponer el reino de Dios por la fuerza. Y no se puede. El reino de Dios viene por sí solo. Bueno, esa es la explicación del Padre Nuestro en el Catecismo Menor, del Venga tu reino. El reino de Dios viene por sí solo, pero pedimos que venga también a nosotros. Eso es lo que dice Lutero en el Catecismo Menor, ¿no? Entonces, entender esto, que Lutero tiene una mirada anticlerical, antimonástica y antientusiasta, nos deja claro cuál es la mirada de sociedad que tiene Lutero. Una sociedad donde todas las personas son iguales, y todas desde sus diferencias contribuyen a construir el reino de Dios y también contribuyen a construir la sociedad. Y donde ese reino de Dios es algo que viene a nosotros, no algo que nosotros podemos traer a la fuerza y lo que es peor, poner a la fuerza, ¿no? Así que bien,
quedan preguntas, ¿no? Todo esto nos permite hacer preguntas de todo tipo, ¿no? Más allá de la pregunta de cómo ejerzo mi ciudadanía, ¿no? O cómo ejerzo la resistencia eventualmente, ¿no? Preguntas concretas, ¿no? Y, bueno, ¿y el Estado, yo como ciudadano? Digo, de repente ya no, a nosotros porque ni la Argentina ni el Uruguay lo tienen, ¿no? Pero ¿es correcto? ¿Un cristiano puede hacer el servicio militar? ¿O se puede ser soldado y cristiano? Son preguntas, ¿no? Y Lutero no tiene ningún inconveniente en decir, sí, por supuesto, pues no tiene parte también de este mundo. Y somos parte del mundo, ¿no? No podemos hacer una objeción de conciencia sobre eso como desde la teología luterana. Si uno quiere, si uno dice yo no quiero tocar armas, está bien, no es problema de cada uno, no tiene pero no tiene que ver con una mirada desde la fe. Simplemente de hecho a mí no me gustan las armas, ¿no? Por ejemplo, no me gustan las armas, no, ni siquiera me gusta, ni siquiera me gusta pescar, por ejemplo. Me parece que los anzuelos son cosas muy agresivas, por ejemplo. Pero bueno, ¿no? Es mi opción personal, pero no porque sea una opción de fe, ¿no? Y esas cosas son las que tiene que ser más claro. Al día de hoy no hay tanto problema con esto, pero en otros momentos de la historia sí puede haber sido. ¿Se puede ser cristiano y funcionario público? O para algunas personas podría ser complicado. Yo creo que ninguno de nosotros tendría problema con eso. Pero algunos se preguntan, sí, por supuesto que se puede ser cristiano y funcionario público. Es más, sin duda, uno debe ser, además como funcionario público cristiano, un funcionario público modelo de probidad. Ya, debiera, por lo menos, ¿no? En fin. Y Perdón, sí, ¿no? ¿Y se puede ser cristiano y tener un arma para defensa propia? ¿por qué no? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Eh, ¿Estás violando alguna ley? No. Bueno, ¿no? Es decir, Es tu un opción cri- personal, ¿no? Es tu opción es decir, personal. si supongamos, ¿no? Dios no lo permita, obvio. Yo estoy en mi casa y entra como es una persona eh, a robar en mi casa o a querer como es entrar por la fuerza a mi casa. ¿Es correcto que yo, como es supongamos, tengo un arma y actúe en defensa de mi hogar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y, eh, Porque yo ahí creo está. que orando como es y tirándome de rodilla, hay cosas que por ahí no, no creo que sucedan por milagros si tiene que suceder. Mm, Ya cuando una persona va en esa cuestión agresiva como es y violenta, ahí, y ¿ves que? antes me enseñaban a orar y a pedirle a Dios como es que haga un milagro, pero que nos haga invisible, decían. Pero la verdad que hay Ah, veces que yo me puedo pensar ciertas cosas y digo, wow, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? eh, normalmente vamos a reaccionar como nos salga, eso es cierto, ¿no? Pero, y, so- 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 por ejemplo, la tendencia de armas, porque lo que uno puede hacer en un momento, o puede quedarse paralizado, hay gente que no sé, golpea, aunque el otro esté con un arma de fuego, ¿no? Le va mal, por supuesto. Pero no tiene que ver con las reacciones, sino con las cosas que uno hace, como por ejemplo la opción de tener un arma, ¿no? Yo el problema que le veo es que si uno tiene el arma sin estar registrada, sin tener permiso de tenencia, eso sí, eso no está bien, porque eso infringe la ley. ¿Tá? Y como ciudadano ya estás en offside, punto, o ciudadana, digo. Eh, si esa es tu opción y lo tomás como, bueno, yo hago mis consideraciones, porque esto estás en el reino de lo temporal. Entonces, ahí es la razón.
ante una persona que entra a la fuerza en mi casa, mi razón me dice que lo mejor es tener un arma de fuego. ¿Ah? Si lo haces convencido, ahora, si lo haces eh, porque estaba de moda tener un arma, O si lo usara como maldad también. o si No us- si lo usás para delinquir, por supuesto, eso, Ah, digamos, O, eso es uno de los puntos en pero los cuales comprar el arma para matar, comprar el arma con el objetivo de matar. bueno, Es diferente que comprar el arma, todo legal, con el objetivo de cuidarse. Es diferente, por supuesto, porque no. la intención que está por detrás de cada una de las cosas es diferente. Porque yo no voy a tener un arma con el objetivo de salir a matar. Por O de por ahí supuesto. intimidar. pensarlo de esta manera, digamos. Una cosa es tener un arma para defenderme en mi casa, eso con toda la legalidad, y otra cosa es tener un arma para salir a cazar a los chorritos del barrio, digamos, ¿no? Son como dos... Bueno, O justamente intimidar porque al ahí está más el problema. débil. ahí está la Desbordar diferencia. desde ese lado, ¿no? Sí. Ahí está la diferencia, porque nuestra sociedad, nuestro contrato social es que yo declino de usar la justicia por mano propia para que la ejerce el Estado. Ujú. Entonces yo no voy a agarrar si agarro al tipo que me robó, no lo voy a agarrar y lo voy a apalear, porque eso es un delito, si golpeo. La policía sí puede agarrarlo y darle un palo, porque el Estado sí tiene el derecho para usar legítimamente la violencia. Ahora también nuestros estados garantizan la defensa propia. Eso está garantido y y hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente es bastante restringido. Ujú. ¿No? Todo tiene un límite. Sí, está legislado, a veces hay que pensar si no es demasiado. Para configurar la defensa propia hay que cumplir demasiadas que quedan a veces mucho a favor del agresor, en el fondo, pero por supuesto, y- esto es una convicción personal, yo creo que las jóvenes, las jovencitas, deben aprender a defenderse de cualquier agresión. Eh, yo soy un firme defensor de las artes marciales, por ejemplo. Este, y que dejen a un agresor, pero noqueado en el piso, me parece fenómeno. Y no soy una apologeta de la violencia, pero la defensa de la agresión eso es un problema que tiene que ver con la convivencia civil. La persona que agrede está rompiendo la convivencia. No es un problema de fe. Es un problema. Ahora, si después yo reflexiono las cosas, es decir, bueno, vivo en una sociedad violenta, ¿cómo contribuyo yo para que esa sociedad sea menos violenta? Es muy bueno que lo hagamos, pero eso no es una parte de la legítima defensa, ¿no? Son caminos distintos, ¿no? Por ahí, ¿se acuerdan del caso hace un par de años del jubilado que le entraron a robar y el tipo lo sacó a tiros al muchacho? Hasta ahí era legítima defensa. Ahora, cuando el jubilado salió corriendo y lo remató de un tiro, ahí es donde el tipo comete el delito, ¿no? Ahí es. La frontera es muy chica, por eso hay que tener cuidado. Hay que usar plenamente la razón, ¿no? Sí. No, te pregunto por el siguiente motivo, porque yo ante la duda, ¿entendés? De que entren a mi hogar, en este caso como es somos todas mujeres, y tengo hijas adolescentes, y la realidad es que, te digo la verdad, si vos me das como a pensar y a elegir, yo no voy a permitir que ingresen adentro de mi casa, ¿entendés? Porque tengo mis hijas, ¿entendés? Porque tengo mi pareja, y la realidad es que yo no sé el desastre que puede llegar a ser. Tampoco voy a preguntar con qué intención como es van a entrar a mi casa. Entonces, como es ante la duda, yo no lo voy a permitir. Entonces, ahí está donde mi pregunta es decir, yo soy cristiana, tengo un arma como ST registrada y demás, y puedo utilizarla.
¿hasta dónde me es legítimo a mí como es la defensa de tanto de mi hogar, de mis seres queridos, como la mía propia ante una agresión como es ante una violencia como es como suele pasar acá en Argentina? Bueno, está pasando muchísimo. Yo llego con mi auto y hay 2 tipos, 3 me cruzan el auto, ¿no? E intentan meterse o algo, y la verdad que si yo como es tengo la posibilidad y tengo todo como es registrado, yo no voy a dejar que ingresen a mi casa. Entonces Nati, hasta ahí yo está el creo, tema. perdón, Sí, Sí, no, sí, adelante, entonces Hernán. hasta ahí está el tema. Nati, yo creo que es legítimo hasta donde es legal. Sí. Repeler Es una legítimo hasta agresión donde es es legal. Donde legítimo. deja de ser legal, estás cometiendo un delito. Sí, eso Te sí. Claro, sí, sí. convertís vos en la otra cara. Hasta donde es legal lo que hagas, es legítimo. Ahora, Y ahí No, no yo siempre entra lo la que dije cuestión. es eso. Yo La, no voy a Entran las permitir que entren a cuestiones. mi casa. ¿Me entendés? la pregunta De ninguna podría manera. ser, a ver, Estela, Eso sería ejercer el derecho ciudadano, en la cual no quita de ser un buen cristiano. claro, Claro, por ahí está mi supuesto, pregunta. Ahí está mi pregunta. porque es Que un Aplicaría el no me derecho derecho impida. consagrado. ciudadano. Es un ¿no? derecho consagrado, bueno, de la Argentina lo conozco, ¿no? Acá la expresión acá era, el hogar es un sagrado inviolable, que solo se puede entrar durante el día con orden del juez y por la noche solo con el permiso del dueño, ¿no? Entonces, esa defensa del hogar, que también ha sido controvertida, porque ¿qué si mi casa es un aguantadero? Está bien, ¿y hasta dónde entonces el Estado puede avanzar y discernir? En esta casa puedo entrar porque seguro son maleantes, y en esta casa no, porque es una casa de familia. No dice el dueño de casa, no dice el padre de familia. Todavía tiene la expresión patriarcal, o tenía, no me acuerdo, ahora en el nuevo texto constitucional. Pero bueno, es un derecho consagrado. Y si en mi razón me parece que debo ejercerlo, está bien. La pregunta podría llegar a ser, ¿y esto cómo es consistente con lo de ofrecerlo otra mejilla, por ejemplo? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Bueno, justamente, los que mezclan dirían, no, la Biblia dice, sí, sí, dice muchísimas cosas, ¿no? Por sí, sin duda alguna. Pero ante una cosa que tiene que ver con un problema civil, que es la defensa del hogar, no es la Biblia dice, es la razón, ¿no? Ahora, si yo voy caminando por la calle mirá, ahí pasa el pastor pelado, bueno, y de ahí sí, ahí está en mí decir, no, hijo, pobres, ¿no? Qué infelices que son, ¿no? No tienen, bueno, que Dios los perdone. Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, porque por hacerle eso a un profeta se lo morfaron los osos. ¿Se acuerdan de la historia de Elías? Bueno, entonces distingamos las cosas que tienen que ver con el ámbito civil, como la defensa del hogar, ¿no? Porque uno puede tomar, ojo, que también la opción de, no, yo pese a todo no quiero tener armas de fuego, también es tan válida como la de tengo un arma. Eso es lo importante, no es que ahora todo el mundo tiene que armarse. Se arma el que quiere, porque no es compulsivo. A mí el Estado me garantiza el derecho de defender mi hogar. Mi razón me va a indicar cómo lo voy a defender. No es un problema, no es un problema de fe, es un problema civil, la defensa del hogar, ¿no? La defensa en la vía pública también, ¿no? Si una persona me quiere robar, bueno, y si puedo darle un golpe y noquearlo, lo voy a hacer, no me van a robar así tan ligeramente. Salvo que mi razón también me indique que yo estoy sin nada en las manos y el otro tiene un fierro. Claro, una cosa es la razón nos hace no hacer pavadas. Bien, bueno. Pero una implicación más que me gustaría señalar, la hora se nos pasa y no quiero abundar más, es, bueno, como se puede ser servidor público,
Y hay muchos tipos de servicios públicos, y eso no invalida, porque el servidor público está en el ámbito temporal, ¿no? Y bueno, en nuestros países, por ejemplo, no hay pena de muerte. Pero en los países que la hay, o en los tiempos que la hubo, ¿no? En tiempos de Lutero, por ejemplo, existía. Un servidor público era el verdugo. El verdugo era un funcionario de la municipalidad para ejecutar. No tenemos que aceptar que, bueno, es también parte es un servicio público, ¿no? El problema es, el domingo voy a comulgar y comulgo, y a mi derecha tengo al verdugo del pueblo, y a mi izquierda a una abuelita viuda, y estoy tan feliz con el que tengo a mi derecha como el que tengo a mi izquierda. Esa es la otra pregunta. Porque esa mesa en la que estamos, la abuelita viuda, yo y el verdugo, no es mi mesa, es la mesa del Señor. Y ahí yo ya no puedo poner los argumentos de la razón. Ahí, en la mesa del Señor, es el reino, es el evangelio que invita a todos, a todas, sin distinciones. Al verdugo del pueblo, al médico del pueblo, al general que viene de la guerra, al alcalde, al maestro, a mí, a la viejita viuda, a todos, a todas, ¿no? Entonces, también eso, y bueno, yo sé con quién me siento y con quién no me siento en la vida pública, ¿no? Personas con las cuales no tomaría el té, ¿no? Sí, sin duda, por sus ideas políticas, pero eso es en la vida pública. En la mesa del Señor no, porque ahí ya no estoy en el ruedo público, en la mesa del Señor, y eso también lo tenemos que entender. Y ahí van todos y van todas, porque todos y todas son los invitados del Señor, porque ahí lo que rige no es el derecho, es el Evangelio. Así que bueno, hemos hablado mucho más del ámbito público, donde es el derecho, pero también en el otro ámbito, que como parece que es más chiquito, nos parece más chiquito, porque normalmente lo usamos el domingo nomás, el ámbito del Evangelio, ahí también entonces tenemos que saber que ni mezclar ni separar. Donde se aplica el Evangelio, es el Evangelio. Donde se aplica el derecho, es el derecho. Ese es el punto. Poder distinguirlos y no separarlos. Porque yo tanto estoy en la mesa del Señor como estoy en la Sí. mesa de votación. Y son distintas. Una tiene que ver con el derecho, la otra con el Evangelio. No las mezclemos, pero tampoco creamos que son ámbitos separados. No somos dos personas, el cristiano y el ciudadano. Esa es la ciencia y esa es la clave. Y con esto, por mi parte, está.